En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto y con él la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso Eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico. Repasa, para revisar las competencias fundamentales. Realiza, para promover la práctica activa. Aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Compartir, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz. Un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso. Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan hoy con nosotros al foro Santillana Compartir. Mi nombre es Rodrigo de la Osa, soy director de sistemas educativos en Santillana y quiero darle la bienvenida a este espacio que hemos diseñado desde Santillana y Compartir para ustedes, para poner sobre la mesa y discutir algunos de los temas, en particular hoy uno muy especial, sobre cómo nos hemos tenido que adaptar a esta situación y particularmente cómo ha tenido que enfrentar todo el equipo de docentes y directivos esta situación junto con las familias y los estudiantes. Veo que estamos arrancando, vamos a dar un momento a que se vayan conectando de diferentes partes del país. Vemos que ya se están conectando desde diferentes ciudades. Tenemos a Bogotá por una parte, estamos viendo también de Medellín, estamos viendo de Ibagué. Bien, bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a invitarlos a todos a que participen con nosotros. El día de hoy lo que haremos será una conversación con Carlos Magro alrededor de cómo lograr que los estudiantes alcancen los aprendizajes que no lograron en el confinamiento. Un reto enorme. De tal manera que bienvenidos todos. Al final del foro ustedes podrán ver todos los comentarios y haremos alguna actividad. Para comenzar, quisiera darle la bienvenida a Carlos Magro en esta tarde. Carlos es un amigo y es un profesional que ha estado trabajando de cerca sobre los temas de educación desde diferentes perspectivas. Carlos es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un MBA en la Escuela de Organización Industrial.
Carlos le ha dedicado mucho tiempo y ha hecho investigación en innovación educativa, en los cambios educativos, en el impacto en la transformación digital en la educación. También ha trabajado y ha impartido formación en línea sobre identidad digital, competencias digitales, redes sociales y educación, innovación educativa, aprendizaje basado en proyectos, evaluación formativa y desarrollo de la función directiva para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, el Instituto Cervantes, Telefónica Educación y el CRIF, las ACACES de la Comunidad de Madrid, entre otras organizaciones. De tal manera que Carlos tiene una larga trayectoria y siempre una permanente interés e inquietud en reflexionar sobre los temas de actualidad relacionados con la educación y, por supuesto, en este escenario de la pandemia que ha generado tantas circunstancias inéditas, pues nos complace y nos da muchísimo gusto poder conversar a lo largo de esta tarde con Carlos sobre temas asociados a esta situación que no está claramente definida, que genera muchísimas incertidumbres, que genera muchas reflexiones frente a un futuro que desde luego no sabremos cómo será, pero creo que es la obligación y creo que uno de los retos importantes es reflexionar al respecto para poder ir teniendo luces de cómo abordar esto. Entonces, pues Carlos, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Un placer estar siempre con vosotros. Sabéis que estoy como en casa. Desgraciadamente estoy en mi casa, pero hablar con vosotros es sentirme también en casa y un placer estar con vosotros. Vale, Carlos, pues mira, si te parece, la idea en la tarde de hoy, vamos a ir conversando, le vamos a pedir a los participantes, a quienes estén viendo este foro, que con toda amplitud y con toda proactividad vayan comentando en la caja de chats sus ideas alrededor de los temas que iremos tratando y conversando con Carlos. Pues Carlos, específicamente ya llevamos prácticamente 8 meses, vamos para 9 meses en lo que ha pasado pues con este COVID-19, las implicaciones del confinamiento, nos hemos ido adaptando, difícilmente podríamos decir que acostumbrando, pero hemos tenido que vivir con esta situación de confinamiento y con esta incertidumbre de apertura o cierre, de volver o no a la escuela. Y a lo largo de estos meses, pues surgen muchas inquietudes y surgen muchas preguntas. Entre ellas una que es alrededor del cual hemos planteado esta conversación contigo y es, ¿qué ha pasado con los aprendizajes durante la pandemia? Es decir, esta situación que asumimos como el curso normal de la vida, ¿no? Vamos a la escuela y en la escuela pues vamos aprendiendo y hay como una línea de tiempo en la que los niños y los jóvenes van evolucionando, van avanzando, van aprendiendo, ¿no? Pero resulta que con la pandemia esto se corta de tajo y se genera una situación, digamos, de educación remota. Entonces, la pregunta, ¿qué ha pasado con los aprendizajes durante la pandemia? Si podemos comenzar a comentar al respecto, Carlos, ponernos un poquito en contexto y empezar a reflexionar. Gracias, Rodrigo. Pues efectivamente es una pregunta importante que nos hemos hecho todos y todas prácticamente desde el principio, ¿no? Casi desde el principio del confinamiento en marzo, nos dimos cuenta que ese confinamiento obligatorio tenía muchas consecuencias muy variadas. Desde luego tenía consecuencias importantísimas en el mantenimiento de la tarea educativa, de la tarea pedagógica. Tenemos que recordar que lo que hicimos fue, en la mayoría de los países, quedarnos en casa y, dependiendo de las circunstancias, de los contextos, de los recursos que tuviésemos y de las infraestructuras que tuviesen las escuelas y los propios sistemas educativos, pues con más o menos éxito hemos tratado de dar continuidad en un momento de excepcionalidad. Pero no era para nada normal, ni siquiera en el mejor de los casos el tipo de enseñanza
y el tipo de contexto de aprendizaje que pudimos replicar desde las casas tenía algo que ver con lo que normalmente pasaba y pasa en las escuelas. Yo creo que ni siquiera aquellos contextos, aquellas escuelas, aquellos que tuviesen no solamente conectividad en todos los hogares y recursos educativos y sistemas tecnológicos adaptados para una enseñanza online, han podido ni siquiera desarrollar lo que podría ser una enseñanza online en condiciones de normalidad, porque ninguno estábamos en condiciones de normalidad. A las dificultades de mantener la educación en estas circunstancias en las que nos hemos encontrado en estos meses, hay que añadir, como tú estabas bien diciendo, las altas incertidumbres con las que estábamos viviendo. La incertidumbre, el miedo a caer enfermos, el miedo a que otras personas caigan enfermos, los problemas que muchas familias han tenido laborales, si no ellos, a lo mejor sus familiares más cercanos. Es decir, las circunstancias son tan excepcionales en todos los aspectos que no hemos tenido para nada normalidad y tendríamos que estar hablando de excepcionalidad. Nuestro común amigo Axel Rivas sacó enseguida un documento, creo que muy acertadamente titulado La pedagogía de la excepción, porque eso es el contexto en el que nos hemos ubicado. En ese contexto, una de las primeras cosas que nos dimos es que era imposible abordar los currículums tal y como los tenemos en las escuelas o definidos en las administraciones, en los estados, en los países. No había manera de seguir el mismo ritmo, por decirlo de otra manera, que seguimos en las escuelas. Ya en las escuelas, por la complejidad, la diversidad de los salones de clase, ya nos cuesta que todos los estudiantes puedan seguir un ritmo para alcanzar unos objetivos de aprendizaje. Bueno, pues en las circunstancias en las que nos hemos estado, más aún. Y uno de los primeros elementos que fue puesto, digamos, en cuestión y que tuvimos que discutir sobre él y que se han tomado medidas, era qué hacíamos con el currículum, qué era, dicho de otra manera, qué era lo básico, fundamental, que sí que deberíamos tratar de garantizar en estas circunstancias y cuáles eran aquellos conocimientos, saberes, aprendizajes que probablemente no fuesen tan imprescindibles y que pudiésemos trasladar a otro momento posterior, probablemente el que tengamos dentro de unos meses. No tenemos muy claro, enseguida ha habido investigaciones, las grandes agencias mundiales o grandes actores del panorama educativo mundial han tratado de medir los efectos globales en cuanto a pérdidas de aprendizaje por la pandemia, y hay estimaciones hechas por el Banco Mundial, hay estimaciones hechas por la UNESCO, hay estimaciones evidentemente hechas por OCDE, que tiene muchos datos, pero no tenemos realmente muy claro el efecto exactamente que tendrá sobre los aprendizajes de una manera global, mucho menos de manera individual. Hay datos, y luego si quieres los podemos compartir, pero hay datos que indican que puede haber una pérdida porcentual en términos de, por ejemplo, de niveles de PISA más o menos sensible, entre 16 puntos, que es una pérdida relativamente alta para los alumnos que están en este año. Hay datos que más que en la pérdida de aprendizajes, en lo que se están fijando es en la bajada del nivel, es decir, por ejemplo, sabes que PISA mide no solamente el nivel que alcanzas de competencia, sino también cuántos estudiantes tienes con un nivel alto, con un nivel medio, con un nivel bajo. Bueno, pues lo que parece en las estimaciones es que vamos a tener muchos más estudiantes que van a caer, ¿no?, digamos, de nivel y que no van a alcanzar unos niveles medios, unos niveles razonables. Pero ahora quiero que quizá lo hablemos un poquito más. Es un tema que nos ha preocupado, que nos tiene que preocupar, del que no tenemos suficiente información a nivel global, pero sí probablemente a nivel de cada escuela, y ahí es donde yo creo que hay que incidir en las medidas individuales de cada escuela y sobre el que sí que podemos hacer cosas en las próximas semanas, en los próximos meses, ahora que el curso está terminando. Vale, Carlos, sí, esa es, digamos, una de las grandes datos por validar, por verificar, pero alrededor de eso yo quisiera preguntarte cuáles son las variables que afectan, digamos, ese posible caída de nivel o ese rezago, y me refiero a que
la pandemia nos mandó de golpe y de pronto al confinamiento. Y en el primer choque, como cuando tenemos un accidente, básicamente lo que hacemos es reaccionar, ni siquiera pensamos. Pero a estas alturas que ha pasado el tiempo y que hemos visto lo que hemos visto y que nos hemos enfrentado a lo que mencionabas de vernos confinados en casa, las familias con sus hijos, los docentes con sus familias desde casa. Lo que quisiera sería, si te parece, explorar un poco qué es lo que hace que se pueda generar este posible rezago y esta caída de nivel que en condiciones normales probablemente no sucedería, o en otras palabras, qué es lo que hace que la escuela permita que unos estudiantes o que los jóvenes puedan evolucionar de una manera, digamos, más enriquecida, quizás más creativa, más rica, que el confinamiento bloquea o detiene. En otras palabras, ¿qué es lo que la escuela o la vida en la escuela y la experiencia en la escuela aporta, que en estas circunstancias nos ha hecho reflexionar por defecto? Como ya no la tenemos, como ya no vamos allí, por así decirlo, empezaremos a echar de menos una serie de cosas que contribuyen, una serie de variables que pueden contribuir a que ese proceso de desarrollo y aprendizaje pueda ser, digamos, más rico de lo que puede estar sucediendo ahora con el confinamiento. Claro, hay muchos factores, pero probablemente la pandemia nos ha ayudado a comprender algunas cosas y a ver la escuela y la escuela presencial, lo cual no quiere decir que evidentemente no necesitemos estar trabajando, aunque tengamos una escuela presencial, que yo creo que que hemos visto que es imprescindible, que estemos trabajando en contextos híbridos de aprendizaje, que estemos trabajando con recursos híbridos, online, presenciales y virtuales. Es decir, yo creo que lo que hemos visto durante el confinamiento es que había características, como dices tú, especiales de la presencialidad, del aula, de la escuela y del estar juntos, de la idea de aprender juntos, que no es que no lo supiéramos, insisto, pero estábamos un poco como que lo dábamos por hecho que estaba eso ahí y no le estábamos dando el suficiente valor a los efectos que tiene el aprender juntos, el estar juntos, el ir y estar en la escuela. El ir y estar en la escuela, entre otras cosas, supone que de repente los niños dejan de ser, por unas horas, dejan de ser los hijos de alguien, dejan de ser los hermanos de alguien, para constituirse en personas individuales, estudiantes en concreto, que construyen su personalidad en ese otro lugar, que no es la familia, no es la calle, no es la plaza, es otro sitio, es la escuela como un lugar claramente diferenciado, que tiene efectos sobre la construcción de la propia personalidad, pero que tiene efectos también clarísimos sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Hemos visto muy claro que el aula, en los últimos años, el aula entendida en el sentido amplio, no digo el aula con un solo profesor, ¿no? Pero el aula es una gran tecnología y un lugar privilegiado de interacción didáctica. Hemos visto hemos visto también que la escuela no es solo lo que sucede en el aula. Y cuando nos hemos tenido que ir a las casas, no solo no teníamos aula, pero sobre todo no teníamos escuela, ¿eh? Porque aula, al fin y al cabo, podíamos replicarlo con distintos sistemas tecnológicos. No es lo mismo, pero podíamos replicar bastante de lo que sucede en un aula con distintos sistemas tecnológicos, pero nos faltaba todo lo que está alrededor del aula. Y hemos visto clarísimamente que la escuela no es solo una sucesión de aulas, que la escuela también son esos tiempos muertos, esos conflictos, ese pasear, ese cambiar, esa interacción entre los cuerpos. Es decir, que hemos detectado un montón de cosas que no le dábamos valor. Otra cosa importante, a mí me parece que ha sido importante, que hemos visto muy clara durante el confinamiento, en el que si los
pues recordamos todos un poco y todavía estamos a medias viviendo, todos los tiempos se nos mezclaban. Los tiempos de estudio, los tiempos de asistencia a clase, los tiempos del desayuno, de la comida, del descanso, del ocio, todo se nos mezclaba a los niños y a los adultos en una especie de no tiempo, de informidad del tiempo, que dificultaba muchísimo la atención, la concentración y la especialización de los momentos y de los espacios. Bueno, en la escuela hemos descubierto que funciona de una manera especial, porque nos da un tiempo y un espacio específico para el estudio. No todo lo que, insisto, no todo lo que sucede en la escuela es el estudio, pero la escuela nos da un tiempo y un espacio distinto. Aparentemente pensábamos, bueno, pues no pasa nada, lo podemos hacer en otros sitios. Bueno, pues en ese no pasar nada, que es el tiempo que pasamos con los compañeros y las compañeras, con los docentes en la escuela, sí están pasando cosas. Y hemos visto toda la faceta que tiene la escuela como equilibrador, ¿no? Por ejemplo, de lo emocional, como todos los efectos que tiene en el cuidado, en los afectos, en la atención. Es decir, hay un montón de efectos que están alrededor de la escuela como dispositivo pedagógico que nos es muy difícil, por no decir casi imposible, replicar fuera de la escuela y que hacen que, entre otras cosas, podemos abordar otros aspectos. Los aprendizajes han sido más difíciles. Hay una frase que se la leía a Carlos Escliar hace unos días, de un niño que decía: quiero la escuela en la escuela. Quiero la escuela, quiero mi escuela, pero la quiero en la escuela, no la quiero en el hogar. Y yo creo que, por ejemplo, en España, que hemos vuelto a la escuela en septiembre, hemos observado, y es una constante que se repite en los claustros, que se repite en las familias, como niños y jóvenes, casi por primera vez en sus vidas, afirman lo felices, lo contentos, lo importante que es para ellos estar yendo a la escuela. Por tanto, el efecto escuela, que es el efecto espacio-tiempo reservado, el efecto compañeros, el efecto aprendizaje compartido con otros, el efecto afecto, tiene incidencias importantes sobre los aprendizajes. En el otro lado, y ahora me paro por si quieres que luego lo retomemos, está qué nos pasa en las familias, ¿no? Las familias también nos dan aporte y soporte para aprender, pero ahí hay desigualdades, hay diferencias y no para todos es igual. Y ahí también hay un efecto que en algunos casos puede ser motivador del aprendizaje y en otros casos a lo mejor no. Claro, interesante, muy interesante, Carlos. La verdad es que los jóvenes pasan, digamos, desde los 6, 7 años en la escuela y salen a los 17, 18. Es decir, han pasado 10, 11 años, quizás en el periodo de la vida de un ser humano donde más cambios hay. Es decir, entran niños y salen prácticamente adultos o casi mayores de edad. Es decir, es un periodo de tiempo de la vida donde en realidad pueden estar sucediendo muchísimas más cosas que en otros periodos de la vida. Por lo tanto, ese proceso de cambio, donde además ellos, como decías, son individuos desligados de sus familias en el sentido de que son ciudadanos de la escuela, ¿no? Están en la escuela y son ellos y están formando allí, pues, digamos, su carácter, su personalidad, su formación. En ese sentido, todo lo que mencionabas que sucede allí, que se daba por hecho, empieza a tener una enorme relevancia que desde luego yo creo que ya se venía estudiando desde antes, pero tiene que ver con lo que se llama o se ha dado en llamar el desarrollo emocional o el desarrollo, digamos, de personal que quizás ahora requiera una mirada diferente, ¿no? Y que probablemente pueda contribuir y ayudar a hacer del espacio de la escuela un espacio, digamos, más rico, con mayor mirada y mayor atención a ese aspecto del desarrollo personal de los alumnos, ¿no? Creo que una de las preocupaciones centrales ha sido cuál es el impacto emocional que ha tenido la pandemia en el desarrollo de los niños y ese impacto en el desarrollo emocional pues probablemente también tiene un efecto sobre el desarrollo cognitivo.
algo que se sepa al respecto a la fecha o que se haya investigado o que hayas visto, Carlos, respecto de la incidencia del impacto en el desarrollo emocional con el desarrollo de aprendizaje que pueda hacernos pensar que hay rezagos y retrasos en el periodo de confinamiento? Claro, bueno, lo que tú estás diciendo, fíjate que achacábamos a las escuelas la ausencia de las emociones. Y yo creo que, en cierta manera, hay mucha razón cuando a las escuelas les decimos que casi esvisceraban, ¿no? Sacaban de las tripas las emociones y se concentraban excesivamente en lo cognitivo, en lo abstracto, ¿no? En los aprendizajes muy concretos. Y llevamos unos cuantos años, de alguna manera, reclamando a la escuela que incorpore la emoción, las emociones, la inteligencia emocional, o como quieras llamarlo, en sus procesos. Pero ahora es que nos hemos dado cuenta que claro que eso es necesario, pero es que a lo mejor lo estaban haciendo de una manera que no era tan clara. Y nos hemos dado cuenta que porque a lo mejor no es solo la escuela como conscientemente la que tiene una atención especial hacia las emociones, que yo creo que en la mayoría de los casos sí se da, porque la educación, la enseñanza y las escuelas y los maestros saben perfectamente que su trabajo es fundamentalmente una cuestión de atención en el sentido de respeto y cuidado y amor hacia los niños que tienen con ellos. Es decir, que eso yo creo que está, pero nos hemos dado cuenta que además de lo que hagan las escuelas en plan más curricular, en el término de las emociones, es que los compañeros generan bienestar emocional, también a veces malestar, pero eso es una parte también de la formación de la persona, pero generan bienestar emocional. La escuela también es un lugar de protección de alguna manera. No para todos los niños y no en todos los casos, pero para muchos casos el estar en la escuela es un lugar de protección emocional, porque a lo mejor están en contextos un poco más complicados socialmente o familiarmente. Luego, nos hemos dado cuenta que la escuela es más emocional de lo que pensábamos. Lo que sí que sabemos desde hace muchos años, y lo hemos visto ahora, es que la componente emocional es fundamental en el aprendizaje. Que separar aprendizaje y emoción es un disparate y una cosa que no tiene ningún sentido. Que necesitamos de las emociones, ¿sí? O que las emociones impactan no solo en el bienestar, en cómo me siento yo y cómo me enfrento, por ejemplo, una tarea de aprendizaje, sino también en la consolidación de ciertos tipos de aprendizaje. Es decir, retenemos mucho más aquello que, para bien y para mal, aquello que emocionalmente nos ha impactado. De esto tenemos muchísima investigación previa a la pandemia, pero yo creo que la pandemia y el confinamiento ha reforzado una tercera idea que tiene que ver con lo cognitivo, con lo emocional y que tiene que ver, desde mi punto de vista, también con la importancia de los cuerpos. Quizá la tercera pata que nos estaba faltando era esto que llaman algunos investigadores, algunos psicólogos, la inteligencia corporal. El entender que aprendemos también porque tenemos un cuerpo. Es decir, que la mente no es una cosa que esté ahí, ¿no? Y que si la separásemos de nuestro cuerpo funcionaría perfectamente. Y si le enganchamos unas cuantas emociones funcionaría muy bien, sino que funciona fundamentalmente porque tenemos un cuerpo que interacciona con otros cuerpos. Y eso es uno de los efectos que yo creo que lo emocional lo podemos de alguna manera mantener también en la distancia. Pero la interacción, lo que llama Inés Dussel, la coreografía entre los cuerpos que se da en un aula, que se da en una escuela, es muy difícil de sostener en el confinamiento. Y es un efecto más que dificulta, yo creo, probablemente los aprendizajes, que ha sumado la dificultad de los aprendizajes. Todo lo que tiene que ver con lo emocional tiene que ver con las dificultades que hemos tenido. Hay mucho estudio, por ejemplo, no tanto dirigido a los niños, pero sí, por ejemplo, a los docentes. Hay mucho estudio que se ha hecho durante el confinamiento sobre los efectos que ha tenido el confinamiento en la concentración de los docentes, en su malestar general, en su insomnio, en sus malas condiciones para trabajar. Es decir, tenemos muchísima información
que estoy seguro que la hay también para niños, yo no la tengo leída, de cómo los efectos del confinamiento nos han afectado en general las condiciones emocionales y de bienestar, y eso ha tenido una repercusión evidente. La primera de todas es por la dificultad que todos hemos vivido para concentrarnos en cualquier tarea, y esto ha tenido efectos sin duda en los aprendizajes. Por eso yo creo que una buena estrategia para ver lo que ha pasado durante estos meses y de cara, sobre todo, lo que ha pasado y es difícil tomar ya medidas hacia atrás, pero sí tenemos que tomar medidas hacia adelante. Es muy importante en el momento de receso escolar en el que estamos planificar acciones para ahora y para la vuelta. Probablemente más importante que cualquier cosa sea cómo vamos a volver una vez que estemos. Si estoy hablando con docentes, diría, y con equipos directivos, diría planificar cómo va a ser la reentrada a la escuela una vez que se vuelva con el nuevo curso. Porque probablemente ahí es donde tengamos que tomar una batería de medidas que tendrán que ver, en primer lugar, con una restitución de lo emocional, de la atención, de los afectos, de lo emocional en cuanto a conexión con el propio aprendizaje, ¿no? Uno de los peligros que hemos visto, que está bien documentado de la pandemia, es la desconexión con el aprendizaje que puede haber tenido muchos niños. Depende del contexto en el que estés viviendo. Reengancharles con el aprendizaje, reengancharles con las rutinas, restaurarles de alguna manera emocionalmente será una de las primeras cosas que tengamos que hacer. Y yo creo que no tenemos que estar muy preocupados por si no han alcanzado exactamente todos los aprendizajes que estaban previstos, porque lo normal es que no lo haya hecho nadie, porque igual que nadie ha podido trabajar en las mismas circunstancias en las que trabajamos en condiciones normales. Por tanto, asumiendo que no hemos podido alcanzar todos los aprendizajes, lo que tenemos que tener ahora serán, y ya podemos ver un poco con más detalle, son buenas medidas de diagnóstico y un buen plan de reinserción que probablemente nos lleve en los primeros meses, los 2 primeros meses, prácticamente para restaurar, renivelar, repasar, recuperar, ¿no? Recuperar en todos los sentidos a las personas y también a los aprendizajes. Vale, Carlos, muy bien. Bueno, al público que nos está viendo esta tarde, invitarlos a que alrededor de las ideas y los planteamientos que nos ha hecho Carlos, pues puedan ir comentando, ¿no? En relación con el impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo emocional, la idea de escuela o de colegio, ¿no? ¿Qué valoramos, qué esperamos, qué encontramos en la escuela para nosotros como padres, para los estudiantes, como su lugar natural de socialización y para los docentes, por supuesto. Carlos, mencionabas y quería retomar un poco, hemos hablado de qué significa la escuela, el valor de la escuela como un lugar de encuentro, de desarrollo personal, emocional y por supuesto cognitivo también de los estudiantes. Digamos el aspecto asociado ya a las familias. ¿En qué perspectiva? En lo que mencionabas al inicio respecto de cómo podemos tener una indicador o una cierta medida del impacto, digamos, en aprendizaje que PISA, bueno, y otros instrumentos pueden medirlo, que al final se traduce en la pérdida o la pérdida de escolaridad, es decir, ¿no? Una caída de X puntos en PISA al final, desde un punto de vista estadístico y prospectivo, lo que te está diciendo es que un estudiante que llevaba tanto tiempo, al perder su conexión con el aprendizaje y al retrasarse, pues básicamente en comparación con otros, pierde tiempo de escolaridad en el sentido de pierde tiempo de desarrollo de aprendizajes. Entonces, dos puntos para tratar, Carlos, porque allí creo que incide también la familia, ¿no? Es decir, en el confinamiento, las familias se han visto retadas a ayudar a sus hijos a que no pierdan ese tiempo de escolaridad. Un poco, ¿qué se ha encontrado allí, Carlos? ¿Qué incidencia y qué impacto ha tenido la pandemia, ¿no? ¿Cómo puede haber afectado a algunos y otros este asunto? Y dos, que entraremos ya, si quieres, más adelante,
es un poco más concretamente a mirar qué significa esto de pérdida de aprendizaje, ¿no? Y quizás explorar un poco más cómo nos enfrentamos y cómo abordamos esto, ¿no? En Compartir hemos desarrollado, digamos, algún par de herramientas que luego podremos comentar para ayudar a los docentes y a los estudiantes y a las familias a enfrentar esto. Pero en concreto, un poco cómo ha afectado la pandemia y cómo ha impactado a las familias y qué efectos puede tener esto, ¿no? Que es muy grande y muy diverso porque prácticamente casi la mayor parte de la población de estudiantes quedó confinada. Y dos, bueno, explorar un poquito cuando hablamos de pérdida de aprendizajes en concreto a qué nos estamos refiriendo y cómo podemos abordarlo. Claro, decíamos, no tenemos muy claro exactamente, y hay informes y hay estudios que tratan de mensurar un poquito en global cuál es esa pérdida de aprendizaje, pero no tenemos muy claro el impacto sobre los aprendizajes. O sea, no sabemos exactamente cuál va a ser ese impacto y cómo va a ser dependiendo de los contextos y de las circunstancias. Pero lo que sí tenemos muy claro es que no va a ser igual para todos. Lo que sí tenemos muy claro, y lo tienen claro todos los que se dedican a estudiar estos impactos, es que el impacto de la pandemia no va a ser igual para todos. Y uno suele pensar que, y es evidente, que en primer lugar hay una diferencia clara que tiene que ver con las desigualdades sociales. Ahí eso lo hemos visto en un país como España, en un país como Colombia, que son países con desigualdades sociales importantes. Bueno, pues se ve muy claro que no va a afectar de la misma manera a unos y a otros. Porque las desigualdades sociales, las desigualdades familiares de sus contextos afectan directamente, tradicionalmente, al rendimiento escolar. Y ahora que hemos estado, por ejemplo, hay un tema muy interesante que tiene que ver con la segregación escolar, es decir, la segregación escolar afecta directamente a los rendimientos escolares, las desigualdades sociales afectan directamente a los rendimientos escolares y ahora nos hemos visto obligados a estar absolutamente segregados, cada uno en su casa, es la máxima segregación posible, no hay nada de mezcla con otros, y donde el factor familiar se prescribe como el máximo impacto sobre las desigualdades educativas. Eso lo tenemos claro, pero es que también tenemos que ver que hay otros factores familiares que afectan a los aprendizajes. Y yo puedo encontrarme en el mismo, por ejemplo, en la misma clase social, en el mismo estrato social, en el mismo estrato familiar, en el mismo nivel más o menos, es decir, compañeros de un centro educativo, de una institución educativa, que sin embargo tengan impactos distintos. ¿Por qué? Pues porque sus familias tienen tiempos distintos que puedan dedicarles a sus... Tú has dicho, los padres nos hemos visto obligados a acompañar en el aprendizaje a nuestros alumnos sin la guía, sin el asesoramiento, sin la pedagogía de los maestros. Todo recaía sobre o ellos solos o ellos con sus familias. Y ahí hemos visto clarísimamente que hay familias que han podido, por las circunstancias que sea, dedicar más tiempo y otras que no han podido dedicar tiempo a acompañar a sus hijos. Hay familias con más capital cultural y otras familias con menos capital cultural dentro del mismo estrato social. Y el capital cultural impacta directamente en los aprendizajes y en el número de aprendizajes y en la calidad de sus aprendizajes. Hay familias con más habilidades estas no cognitivas, ya no estoy hablando de inteligencia, sino habilidades no cognitivas, de capacidad de relación con y otras con menos capacidades no cognitivas. Hay familias con más conocimientos en algunas áreas de conocimiento, ¿no? Y otras que, pues por su trayectoria profesional, no tienen los conocimientos necesarios escolares para ayudar a sus hijos si están en niveles, por ejemplo, medios altos. Y luego, no todos los contextos familiares tienen los mismos recursos en el sentido, o las escuelas no tienen todas los mismos recursos. Disponer de recursos en el sentido de disponer de conectividad, pero también de espacios y plataformas donde poder recurrir para apoyarme como padre, para poder ayudar a mis hijos, es importante y es un elemento más diferenciador que ha causado esas diferencias. Por eso decía, al hecho de no poder estar se le añade el hecho de que estar en casa
por sí mismo genera desigualdades. Para unos les habrá ido muy bien, y para otros les habrá ido muy mal. Y estas diferencias se dan en mismos niveles sociales, en mismas escuelas, y nos podemos encontrar a la vuelta al año que viene que familias aparentemente parecidas que asisten a la misma escuela, sus hijos se encuentren en situaciones muy diferentes. A esto hay que añadirle, ¿no?, todo lo que hemos estado viendo de los distintos impactos emocionales que hayan podido tener los niños. Imagínate una familia que ha tenido una pérdida, que han estado enfermos, que han perdido, ¿no? Es decir, a estas dificultades que son más, que tienen que ver con el apoyo que han podido dar las familias, se le añade las dificultades emocionales que hemos visto y se le quita, porque le tenemos que todo el efecto escuela, el efecto compañeros, el efecto maestro, que es tan importante, hemos visto que no ha podido hacer. Entonces, a eso me refería yo cuando decía, ojo, porque incluso en contextos aparentemente buenos podemos encontrarnos con situaciones muy diferentes. Niños muy enganchados al aprendizaje y que prácticamente no se les va a notar nada y que lo van a recuperar en unas semanas, y niños que nos va a costar muchísimo más atender. Y esto es lo que tiene que ver, y es lo que te preguntabas, ¿y qué son las pérdidas de aprendizaje? Pues esto es muy difícil de medir, pero nuestros países tienen todos, y es un poco, desde mi punto de vista, quizá excesivo, ¿no?, muy estipulado los estándares, los aprendizajes que se supone que hay que alcanzar según el curso en el que estés. Bueno, clarísimamente, yo me atrevería a decir que, salvo un porcentaje mínimo de niños y jóvenes, la gran mayoría empezará el curso que viene con menos aprendizajes de los que se supone que tendrían que haber aprendido. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso es algo que van a lastrar, ¿no?, su trayectoria educativa a lo largo de los años? ¿Hasta qué punto eso somos capaces de recuperarlo y revertirlo? Yo creo que con medidas que tengan que ver sobre todo con cosas que se pueden hacer ahora en el periodo vacacional, pero también fundamentalmente con una buena periodo de adaptación más o menos extenso al comienzo del curso que viene, podemos recuperar prácticamente los aprendizajes. Y es normal que estemos preocupados por la pérdida de ciertos aprendizajes, pero también tenemos que darnos cuenta que se han producido otros aprendizajes. Eso también convendría ponerlo en valor. Yo creo que no tenemos que estar viéndolo todo desde el lado de las escaseces y de las carencias y de los problemas, y que convendría también, y sería valioso, por ejemplo, al recomenzar el curso, tratar de que los jóvenes y los niños compartan esos otros aprendizajes que han tenido. Para todos ha sido un periodo de aprendizajes, y yo creo que poner en valor también esos otros aprendizajes que se han producido en este periodo y que puede ser una buena herramienta y una buena estrategia para empezar a recuperarnos, ¿no?, el curso que viene, y empezar a recuperar esos otros aprendizajes más curriculares, más escolares, más estandarizados. Gracias, Carlos. Sí, ese es el gran reto ahora al que nos enfrentamos. Como decías, lo pasado está. La cosa es medir el impacto de lo que ha sucedido, y en ese sentido, bueno, desde Compartir hemos venido trabajando junto con HabilMind y nuestro programa Logros en tener un screening emocional que pueda dar datos y tener por lo menos como un diagnóstico y un panorama para docentes que les permita un poco ubicar qué pasa con ese grupo de estudiantes y dónde puede haber situaciones, digamos, de mayor impacto en términos de desarrollo emocional. Y por otra parte, el otro reto es cómo se plantean, digamos, los colegios, los docentes, identificar esos rezagos o retrasos que al final le van a exigir al docente reformular sus prioridades curriculares, como decías al comienzo, ¿no? Yo creo que a medida que hemos venido enfrentando esta educación en remoto, creo que, y me corriges si y ampliamos sobre este tema, y también para todo nuestro auditorio, yo creo que este es uno de los grandes retos, es qué se plantea y qué puede hacer, digamos, los colegios y los docentes en términos de cómo identifico y sé que llegan mis estudiantes para iniciar en unos meses en alternancia o presencialidad, ¿no? Y qué tendría que hacer desde el punto de vista de su planificación y de su plan curricular
para poder abordar esta situación en el sentido de ayudar a nivelar, en el sentido de que haya menos rezagos, ¿no? Y dos, para que esto, si bien se trata de manera individual, yo creo que uno de los valores de la escuela es que los éxitos de aprendizaje también son éxitos colectivos, ¿no? Es decir, yo estoy en mi salón con mis alumnos y ellos y mis compañeros también impactan y son parte del logro en el avance de aprendizaje, ¿no? Yo aprendo y consigo, digamos, evolucionar, avanzar y genera un estado de bienestar el hecho de que lo he hecho en este grupo con estos compañeros, con los que son más listos, con los que son menos listos, con los más inteligentes, los menos inteligentes, pero yo creo que todo estudiante tiene claro que parte de su identidad es pertenecer a ese grupo, entonces colectivamente yo avanzo también con mi grupo, ¿no? Entonces la cuestión para el público, y Carlos, si quieres entramos a explorar un poco ¿qué supondría, qué reto desde el punto de vista de cómo pensar el currículo para retomar, digamos, después de confinamiento o ir saliendo del confinamiento, el plan de estudios de lo que viene? Claro, el efecto... O sea, en la escuela aprendemos, decíamos al principio, ¿no? a decir yo, nos constituimos como personas y por eso es tan importante salir del hogar, ¿sí? Por eso es tan importante salir de la casa e ir a la escuela, sea la que sea esta, pero también aprendemos a hacer el nosotros, ¿no? A constituirnos como común, como grupo, como sociedad. Y el efecto estudiantes, el efecto compañeros es fundamental. Está estudiadísimo, no es de ahora nuevo. No quiero decir que no se pueda replicar en cierta manera con otro tipo de enseñanza mediada absolutamente por tecnología, pero el efecto compañeros presencial se ha desvelado como algo fundamental. Eso un poco por hacer el comentario que tú estabas ahí también insistiendo en esta idea de lo colectivo, ¿no? Y por tanto, también pensando en qué tipo de medidas tendremos que poner en marcha a partir de la vuelta a la escuela. Por ejemplo, no sabemos cómo vamos a volver, no sé exactamente si tenéis claro cómo será la vuelta. Entiendo que estáis viendo un poco cómo se volvió en Europa, que es una manera de ir viendo cómo han ido haciendo otros países. En España hemos vuelto con 100% de presencialidad en la educación primaria, infantil y primaria, es decir, que van todos y van todos los días y se está manejando, bueno, depende de a quién le preguntes, pero más o menos yo diría que con cierto éxito, por supuesto con estas medidas de las famosas burbujas y con muchísimas medidas de seguridad y con mucha precaución, pero la propuesta ha sido se vuelve todos y se vuelve todos los días, porque se ha considerado que era imprescindible esa presencialidad diaria. Pero en las secundarias, a partir de no el primero o segundo curso, pero a partir del tercer curso, es decir, a partir de los 14 años, se está volviendo en alternancia o en modelos un poco más mixtos, es decir, no se va todos los días y en algunos casos no van todos. Lo más normal es que no se vaya todos los días, es decir, que vayan un par de días y 3 no, de una semana, y a la siguiente semana van 3 y 2 sí, 2 no, bueno, van intercambiando. Han concentrado un poco los horarios para estar menos tiempo en riesgo, digamos, y este no ir todos al mismo tiempo, lo que ha conseguido es que tengan más espacio para mantener las seguridades, la distancia, ¿no? Así como te digo que desde el punto de vista sanitario, la vuelta en primaria con vamos todos y estamos todos los días, y depende de las circunstancias de la pandemia, pero no está generando mucho problema, la alternancia no está terminando de funcionar. Entonces, yo diría, si porque lo dice el gobierno, no lo sé, o la Secretaría de Estado de la región correspondiente, o porque como escuela tenemos un proyecto que queremos apostar y se puede hacer bien, desde luego, por un modelo híbrido, un modelo de alternancia, un día sí, un día no, es muy importante que trabajemos la continuidad didáctica de todo, es decir, que no sea una cosa como así Frankenstein
pegando cosas que no están coordinadas, y es muy importante que contemos con los recursos y con los sistemas y, por supuesto, con la conectividad y las plataformas para poder dar una buena continuidad en esa alternancia. La alternancia es muy exigente para las escuelas y los docentes. Uno diría que, bueno, si tienes menos estudiantes en tu salón de clase, bueno, vas a estar más cómodo, pero es que los tienes en el otro lado. Entonces, la alternancia es un sistema que exige mucha coordinación y muy exigente desde el punto de vista didáctico para los docentes. Y luego se puede dar el caso en un modelo o en otro que lo que yo me encuentre son circunstancias puntuales de confinamientos de algunos niños o jóvenes, por las circunstancias que sea, y también tendré que prever cómo lo vamos a encarar desde nuestra escuela. Es decir, cómo vamos a hacer para dar continuidad en la enseñanza a esos niños, que pueden ser uno en un salón de clase o pueden ser varios, que por lo que sea no pueden asistir a clase algunos días. Luego ahí hay un tema tremendamente importante que hay que pensar. ¿Qué más cosas hay que pensar? Yo creo que lo prioritario, sin duda, para mí es, a la vuelta, es la atención. Para mí la atención en el doble sentido que se maneja en la escuela, es decir, cuidar de las personas, estar atento a los chicos cuando lleguen, estar atentos a su estado, como tú estabas diciendo, en el que vienen, emocional no solo de cómo vienen emocionalmente, pero sino también emocional hacia el aprendizaje. Es decir, invertir tiempo y todos los recursos que tengamos para saber en qué estado emocional y estar atentos, digamos, a cómo vienen nuestros estudiantes es fundamental. Y el otro aspecto de la atención es que al final lo que buscamos como docentes, lo que buscamos como escuelas es ser capaces de gestionar la atención de nuestros estudiantes hacia las materias de conocimiento. Luego, manejar la atención será probablemente lo que tengamos que hacer sin duda a la vuelta del periodo de vacaciones. La siguiente prioridad, una vez que hemos atendido, que hemos visto cómo vienen, cómo están desde el punto de vista más afectivo y emocional, la siguiente prioridad es priorizar. Creo que lo que nos demanda la situación es que prioricemos en primer lugar saberes y conocimientos y aprendizajes. Es decir, de nuevo, no podremos empezar el curso tratando de simular una cierta normalidad, porque no va a ser todavía normal, por muchas circunstancias. Puede que no sea normal porque no estemos todos y desde luego no va a ser normal porque venimos arrastrando un periodo conflictivo, complejo y de pérdidas de aprendizaje. Luego, es prioritario, de alguna manera, que prioricemos el proyecto pedagógico, que reclasifiquemos de alguna manera el currículum, que hagamos una especie de priorización, estoy insistiendo en la palabra, a nivel de proyecto educativo, de qué se puede enseñar y qué se tiene que aprender. Que hay que, como tú estabas diciendo, exige una reconfiguración didáctica global que hay que hacerla en los dos planos. Yo creo que hay que trabajar a nivel escuela y hay que trabajar a nivel salón de aula, hay que trabajar a nivel global y hay que trabajar a nivel individual. Luego, las otras dos palabras que para mí son fundamentales, serán fundamentales a la vuelta, será la palabra didáctica. Yo creo que esto también lo decía Axel Rivas, más que pérdidas de aprendizajes tenemos que preocuparnos de cómo gestionamos didácticamente nuestros entornos de aprendizaje para garantizar esos aprendizajes que consideramos que son prioritarios. La didáctica, el diseño didáctico, la propuesta de actividades, el seguimiento que hagamos, la evaluación, en el sentido, incorporándola dentro del concepto didáctico amplio, creo que será fundamental. Luego, más que nunca, necesitamos que los docentes sean docentes y, por tanto, que saquen todas sus herramientas didácticas, metodológicas, porque nos van a hacer más falta que nunca. Luego, la otra es tiempo, sin duda, será tiempo cuando volvamos de mucha didáctica, y a lo mejor lo que necesitamos es generar espacios para compartir metodologías, para compartir prácticas dentro de las escuelas y fuera. Eso yo insisto siempre mucho en esa idea.
Y luego la otra gran palabra es una que nos lleva acompañando desde hace décadas, pero que si es necesaria ahora, o sea, ahora es más necesaria que nunca, que es la personalización. Eh, Tenemos que saber cómo vienen nuestros estudiantes y tenemos que saber cómo vienen emocionalmente y también cómo vienen desde el punto de vista de aprendizajes, y es más importante que nunca que tratemos de poner en marcha procesos, ¿no?, personalizados para saber cómo vienen. Todo docente sabe que cuando comienza un curso probablemente la primera semana, las 2 primeras semanas las dedica a explorar los conocimientos previos en su área para ver cómo vienen nuestros estudiantes. Bueno, eso que se hace habitualmente, ahí podemos hacer evaluaciones previas para ver cómo están, podemos hacer, ¿no?, todo tipo de secuencias de salón de clase para ver cómo están, qué conocimientos previos vienen y cómo vienen. Ese hacer aflorar los conocimientos previos, que siempre se hace, creo que va a ser más necesario que nunca y que requerirá no una semana o 2 semanas como hacemos tradicionalmente, sino probablemente, yo decía, invertir 1 mes, 2 meses en tener muy claro la foto de cómo vienen todos y cada uno de ellos. Luego, la dificultad un poco está en que tenemos que tomar medidas que son globales para la escuela y medidas que son particulares para cada uno de nuestros alumnos. Y tendremos que utilizar mucho la didáctica y las metodologías, y tenemos que ser más docentes que nunca, porque dependerá de nosotros el que seamos capaces de recuperar aprendizajes, el que seamos capaces de alcanzar nuevos aprendizajes. Luego, priorizar currículum, priorizar todo el tema emocional y de afectos, e invertir mucho en personalización y en didáctica. Creo que serían algunas de las claves en general que habría que poner en marcha. Perfecto, Carlos. Para todo nuestro público y toda nuestra audiencia, los términos y las palabras claves que ha planteado Carlos. Atención, atención a los estudiantes, atención en el sentido amplio de la palabra, fijarse en ellos, cómo están, cómo vienen. 2, continuidad didáctica, la didáctica, pensar en cómo vamos a abordar y cómo les vamos a ayudar desde el punto de vista metodológico para actualizarse, nivelarse. Priorizar el currículum, priorizar lo que se debe aprender, lo que se debe enseñar, entendiendo que habiendo puesto la atención, entendiendo que mirando cómo vienen los estudiantes, pues esto se puede definir muy específicamente para cada uno y personalizar el proceso de relación con los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Carlos, en compartir, digamos, de cara a este escenario de cómo vienen desde el punto de vista de aprendizajes, pues estaremos trabajando con un programa que es Regreso Eficaz, que básicamente es una herramienta digital que busca tener una herramienta, un cuestionario diagnóstico de los aprendizajes principales de las 4 áreas básicas de 1º a 11 como ayuda al docente para que él pueda tener, digamos, como un indicador, ¿vale?, que le facilite un poco cómo avanzar en esto, y tendremos allí también una serie de recursos desde videolecciones, podcasts y tal, que le complementen al docente a hacer esto, ¿no? Y por otra parte, como mencionaba antes, estaremos trabajando con el programa Hacia Adelante dentro del programa Logros, que es tener un screening emocional para poder identificar cómo arrancamos. Bueno, Carlos, ya vamos llegando como a la terminación y a la conclusión de esta conversación que ha sido muy interesante y ha estado muy rica en la aproximación a los diversos temas que han supuesto pues el confinamiento y al reto que se nos viene. En Colombia en particular, pues probablemente estamos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación, básicamente la alternancia, pero esto es muy difícil de prever en el largo plazo, ¿no? Aquí las cosas van cambiando todas las semanas, van cambiando todos los meses, y creo que ha supuesto para todos una capacidad, por una parte de adaptación, pero también de reacción y de creatividad y de imaginación. En ese sentido, yo creo que los docentes se han enfrentado a una situación perfectamente inédita, y lo más seguro es que ha sacado
lo mejor de ellos a través de una cantidad de esfuerzos y de tensiones y de estrés, ¿no? Es decir, yo creo que el gran esfuerzo y el gran logro, digamos, de lo que se ha conseguido en educación, en buena parte está en este esfuerzo que han hecho los docentes, ¿no? Ellos son los que han sostenido esto y son quienes se enfrentan, pues, a lidiar y a gestionar estos retos, ¿no, Carlos? Sin duda, esto es es decir, vimos muy rápido, en muy pocas horas, como esto que dice Philippe Mérieux, que dice que ser docente es una manera de estar en el mundo, es absolutamente cierto, ¿no? Vimos cómo, con circunstancias muy complicadas para todos, muchas veces sin recursos materiales o pusieron, ¿no?, en marcha todo lo máximo que tienen, que fundamentalmente es un compromiso muy grande por la educación de los estudiantes para tratar de sostener la educación en unas circunstancias que no habíamos vivido ninguno, de absoluta incertidumbre y de mucho miedo. Yo creo que si, desde mi punto de vista, no solo sale reforzada la escuela como una gran tecnología de la que nos hemos dotado las sociedades para construir mundo, para construir orden y para construir, digamos, futuro, sino que sale muy reforzada la profesión, con todas las carencias que a veces hay, con todo lo que podamos decir. Creo que sale muy reforzada la profesión por ese aspecto de alto compromiso y responsabilidad que tienen muy claro. Y en ese sentido, y no sé si hay, en ese sentido yo creo que es una recomendación interesante sobre todo para los directivos de las escuelas, es que como siempre, no dejen de pensar que tan importante es el bienestar de sus estudiantes como el bienestar de sus docentes. Y que igual que estamos ahora mismo pensando, vamos a ver qué hacemos para saber cómo vienen los estudiantes desde el punto de vista emocional, porque esto es fundamental para que desde ahí puedan volver a aprender. Es muy importante que como escuelas también diseñemos maneras de saber cómo vienen nuestros docentes. Nuestros docentes pueden venir con pérdidas humanas, pueden venir con situaciones, insisto, de estrés, de falta de concentración, de falta de sueño. Insisto, hay mucha investigación hecha durante la pandemia de cómo esto nos ha afectado a todos en cualquier trabajo, pero especialmente las cifras son siempre más altas cuando se mira el colectivo docente, que es un colectivo que si ya normalmente no deja nunca de trabajar, cuando nos hemos llevado la escuela a nuestras casas, a nuestros salones, pues de repente eso ha sido exponencial y por tanto será muy importante que los equipos directivos, los rectores de las escuelas presten también mucha atención a cómo vienen sus docentes y también, ¿no?, de alguna manera pongamos medidas para generar la mayor posible bienestar docente, que es fundamental si lo que queremos es calidad del aprendizaje y resultados de aprendizaje. O sea, que no olvidemos siempre, es un poco sobra decirlo, pero me gusta insistir en la idea que tan importantes son cuidar a los estudiantes como cuidar a los docentes. Los dos colectivos sufren de malestar y bien documentado históricamente, y también es el momento de tomar medidas en esa línea. Y un poco lo que decía es sobre el tipo de herramientas que podéis poner a disposición. Yo creo que efectivamente todo lo que sea tener herramientas de diagnóstico serán fundamentales. El diagnóstico lo podemos hacer de muchas maneras, pero tener herramientas que nos ayuden a tener ese diagnóstico, saber cómo vienen emocionalmente, pero también en términos de aprendizajes básicos nuestros estudiantes será fundamental, entendido como diagnóstico, es decir, entendido como punto de partida a partir del cual con la didáctica, con la metodología, con nuestros procesos docentes, podremos ser capaces de recuperar lo que hemos perdido. Insisto también en la idea de que hemos perdido aprendizajes, pero hemos ganado otros aprendizajes, hemos perdido ciertas cosas, hemos ganado en otras, y eso también es importante que lo valoremos, que se reconozca y que no arranque la escuela como Unamuno, ¿no? Cuando después de la guerra, ¿no?, civil dijo, bueno, como decíamos, ¿no?, como si no hubiese pasado nada. Bueno, yo creo que reconocer que han pasado cosas buenas y malas será también un punto importante cuando arranquemos de nuevo la escuela.
Vale, Carlos, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final del tiempo. ¿Qué te parece, Carlos, si le pedimos a nuestros visitantes, a la gente que nos está viendo, una pequeña actividad, un ejercicio de lo que hemos conversado a lo largo de esta tarde con Carlos en relación con qué ha pasado con los aprendizajes durante la pandemia? Les queremos pedir que por favor escaneen el código que saldrá en la pantalla o que entren a www.menti.com para que puedan allí responder con la palabra o la prioridad de palabras que les haya dejado esta conversación y las reflexiones que haya podido provocar en ustedes esta sesión de esta tarde. Carlos, muchísimas gracias por esta tarde y esta conversación tan agradable y tan enriquecida. Muchas gracias, Rodrigo, a vosotros por la invitación y a ti especialmente, ¿no? Por la inteligencia al llevarla y la amabilidad, como siempre. Hacer, como decía, que aunque es verdad que literalmente estoy en casa, me siento siempre contigo y con vosotros. Un placer. Vale, pues muchísimas gracias, Carlos. Siempre contaremos contigo, siempre estás bienvenido. Bueno, a toda nuestra audiencia y a todo nuestro público, unas muy buenas tardes. Esperamos que haya sido de reflexión interesante, de apertura de horizontes y de una mirada enriquecida sobre los retos que nos ha propuesto esta pandemia. Muy buenas tardes a todos.
Someday we'll meet again somewhere. Someday we'll meet again someday. Someday we'll meet again somewhere. Someday. Someday. En los últimos meses el mundo ha enfrentado un gran reto, y con él la educación. ¿Habrán adquirido los estudiantes los aprendizajes esperados y necesarios para continuar su proceso de formación? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje real alcanzado? ¿Cómo trabajar un repaso efectivo y práctico que asegure el alcance de los resultados? Ha llegado el momento de diagnosticar, planificar y atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Es el momento de emprender juntos un regreso eficaz. Regreso Eficaz es un plan de repaso estructurado a través de una secuencia didáctica dividida en 3 momentos. Recuerda, para obtener un diagnóstico. Repasa para revisar las competencias fundamentales. Realiza
para promover la práctica activa. Aplicamos esta secuencia sobre las competencias claves identificadas en todos los grados, concentrándonos en las áreas de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Organizamos todo en un planificador web que permite la corrección automática de ítems y actividades digitales, conjugando el trabajo del estudiante en casa con el acompañamiento docente. En Compartir, somos conscientes del enorme desafío que los docentes, los colegios y las familias han enfrentado y reiteramos nuestro compromiso para ayudarlos en este proceso. Es por ello que hemos preparado una ruta para acompañarlos en un regreso eficaz. Un buen inicio que asegure un desarrollo exitoso.